Estupendo. Muchísimas gracias, Isabel, por esta magnífica exposición, además tan bien presentada y tan resumida y tan bien explicada. En fin, me ha parecido fantástico lo que nos has comentado, y yo vuelvo a insistir, en cuanto has empezado a hablar, Columela ha vuelto a mi cabeza y me reafirmo en lo que pienso, también a través de la investigación que hacemos nosotros, que somos herederos de un pensamiento científico y de unos agentes de ciencia que son los que a lo largo de la historia han contribuido a que nosotros hagamos lo que podemos hacer, cada uno en su ámbito. Por cierto, que Columela, cuando habla de la agricultura, incluye la ganadería. La agricultura es el cuidado del campo, y de hecho lo dice. Creo que el capítulo 12, si sí. No recuerdo mal, habla de cómo se hace el queso. Sí, claro. Y cómo se utiliza el látex de ahora hablaremos, para coagular. Ahora hablaremos. Además lo dice, la ganadería es una parte muy importante de la agricultura, por eso está así puesto, ¿no? La mitad es ganadería y cuidado de animales, efectivamente. Me ha venido enseguida a la cabeza, claro, bueno, ya suponía, ¿no?, por dónde podían ir los tiros, porque Columela utilizaba hierbas aromáticas para hacer queso y algunos platos realizados con queso. Entre ellos has hablado de la jedrea, por ejemplo, enseguida me ha venido a la cabeza. Quizá lo comentábamos ayer, obviamente no tenían el conocimiento que tenemos en la actualidad, pero sí un conocimiento derivado de la experiencia que precisamente les llevaba, en su caso, bueno, pues a utilizar determinados productos al realizar el queso y otros platos y otros compuestos, ¿no?, realizados con leche, precisamente porque son conocedores, lo decíamos ayer, de la protección, ¿no?, que se puede conferir a esos productos a través de determinadas hierbas, ¿no? Y encontramos muchos testimonios también en Palladio, en fin, que eso es una constante, ¿no?, en su obra. Y bueno, pues luego se recoge también en la tradición, sobre todo en la tradición moderna, ¿no?, de escritores de agricultura y, bueno, los escritores que contemplan también la realización de este tipo de productos. Si está por aquí, Columela, seguro. Si tenéis alguna pregunta o cuestión que comentar, pues ahora es la ocasión. Sin el conocimiento de Columela y nuestros antecesores, ahora estas cosas no se harían. Lo que nos diferencia de ellos es que ahora tenemos unas herramientas mucho más potentes para demostrar y entender qué es lo que pasaba, pero realmente el conocimiento estaba ahí. Y la tradición y la cultura lo que ha hecho es ir pasando de generación en generación toda esa información, pero el queso se sigue haciendo prácticamente como se hacía hace 2000 años, y los elementos, las plantas que se utilizan ahora mismo en curación, como especias, se están usando exactamente igual como se hacían hace 2000 años. Esa es la realidad. Juan y Carlos, ¿verdad? Él es Juan Parras, de la Asociación Tierra Verde. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias y enhorabuena a Isabel, porque la verdad me ha sorprendido muchísimo toda esa investigación que habéis hecho aquí en Albacete, ¿no? Sí. Me ha sorprendido muchísimo. Y mi pregunta es porque ayer estuvo aquí también Antonio, el presidente de la denominación de origen queso manchego, y no sé ya sé que estáis en una fase muy temprana de la investigación, tal vez falta todavía el proceso de industrialización, pero no sé si estás en contacto con él y si esto está permitido, usar estos recubrimientos protectores que estás diciendo con mucílagos en la DEO queso manchego. No, de momento primero tendría, o sea, el proyecto está en fase, bueno, no está en fase, el último proyecto que tenemos en vigor está en fases iniciales, pero tenemos incluidos estudios de citotoxicidad, o sea, tenemos incluidos dentro del proyecto objetivos para demostrar que, aunque sean sustancias naturales, tenemos que demostrar que no son tóxicas y que son saludables, ¿no? O sea, que esa parte del proyecto la tendremos que desarrollar en cuanto tengamos recubrimientos ya válidos. Pero sí, o sea, lo tenemos, y sí tenemos contacto con Antonio y con muchas queserías, y de hecho en nuestros proyectos siempre tenemos cartas de apoyo del sector para cuando vamos a pedir financiación, siempre pedimos cartas de apoyo, o sea que está en conocimiento.
Quizás interesa más a queseros artesanos. Tenemos mucho contacto con la Asociación Española de Queseros Artesanos y de Campo, que trabajan más con leche cruda, no con leche tan industrializada como la leche pasteurizada, y ahí tienen mucho más interés en los resultados, porque ahí sí que tienen unas autonormas, porque realmente se regulan ellos a sí mismos, mucho más estrictas en cuanto al uso de recubrimientos plásticos, etcétera. En el queso manchego creo que está permitido el recubrimiento transparente, si no recuerdo mal, y sí que se puede usar la natamicina, lo que la legislación, sí, creo, no lo digo con la certeza del 100%, siempre que se utilice a las dosis reguladas en la normativa europea, se puede utilizar. Creo que no dice que no se pueda utilizar, no dice que se pueda, pero creo que el pliego de condiciones no dice que no se pueda utilizar. Lo que sí que dice el pliego de condiciones es que el recubrimiento que se le ponga al queso tiene que ser un recubrimiento que permita visualizar el anillo de la placa de caseína, para que se pueda identificar. Claro, sí. Pero no recuerdo que diga que no se pueda utilizar un recubrimiento, ni comestible ni no comestible. No hace ya tiempo que me leí el pliego de condiciones, pero no recuerdo que diga que no se puede utilizar, ni que no se pueda utilizar la natamicina, como tampoco hay nada puesto en la normativa que diga que no se puede utilizar lisocima, o que de hecho se utiliza. O sea, que en los quesos manchegos se utiliza lisocima, porque cuando se alimenta al ganado con ensilado, que es una forma de aumentar el periodo de vida útil de los pastos, pues cuando se alimenta con ensilado, el ensilado es el elemento perfecto para que los clostridios se desarrollen. Entonces, si el ensilado no está bien hecho, los animales consumen un ensilado que no esté muy bien hecho, es muy fácil que la leche contenga estos microorganismos y que al final del proceso de elaboración del queso tengan problemas de hinchazones. Y claro, pues eso es un problema grande para la industria quesera. Entonces, lo utilizan, está permitido y lo utilizan, pero lo único es que en la etiqueta lo tienes que indicar porque es un alérgeno, y si una persona tiene alergia y consume queso, incluso un queso de corteza comestible, que esté tratado con aceite. Las cortezas en el manchego, muchas de ellas, las naturales, son baño de aceite de oliva virgen. Se les da un baño de aceite cada cierto tiempo para eliminar la capa de moho, porque el moho también es importante en el queso. En el queso manchego el moho hace la corteza. Cuando entras a no sé si habéis visitado alguna vez una quesería, cuando entras a una quesería de manchego hay moho en el queso, y es bueno para el queso. O sea, para el proceso y el desarrollo de la corteza y el proceso de maduración, lo que se hace es que periódicamente esos quesos se limpian, se suelen limpiar manualmente y se tratan con aceite para limpiar y que esa corteza se vaya mejorando y se vaya protegiendo. El problema no es el moho que hay fuera en el queso manchego, el problema es el que puede penetrar dentro, y que cuando llega al supermercado o a un charcutero esa pieza de queso y abre el queso y se encuentra el moho, pues eso el consumidor lo rechaza, y no es nada, o sea, no tiene por qué ser. Forma parte también de nuestra cultura. En España, cuando vemos mohos dentro del queso, si no es un queso azul, no lo rechazamos. En cambio, si vamos a Italia y vemos un queso, un italiano, le cortan un queso y tiene un poquito de moho dentro, y dice, este es bueno, porque no le han puesto nada. O sea, es cultural también, es cultural el consumir uno u otro. Sí, creo que le llaman el afinado del queso, ¿no? Eso de cepillar el queso. No, el afinado es todo el proceso de maduración. Es el cepillado. O sea, la limpieza de la corteza del queso es lo que se llama cepillado, el cepillado del queso. Sí. Muchas gracias, María Isabel. Gracias. Carlos es cocinero, ¿verdad? Sí. Y tiene un restaurante en Ellín. Buenas. Realmente me ha parecido súper interesante. Y me han venido de golpe muchísimas preguntas de ¿para qué podría utilizar yo esto? Sinceramente. Como gelificante. Muchísimas. ¿A qué aguantan temperaturas? ¿Aportan sabor? Los recubrimientos de chía los preparamos a temperaturas de 60, creo. Los de membrillo no, los de membrillo los estamos trabajando a como mucho 35 grados. Pero la semilla de membrillo
es más difícil de conseguir que la chía, mucho más difícil de conseguir. Y el rendimiento que da en mucílago es mucho más bajo. Eso también, para la cocina también hay que valorarlo. Es más fácil de conseguir, la semilla de chía la compras En cualquier supermercado a día de hoy. Nosotros lo que estamos planteando es darle una salida a la industria que elabora membrillo y que tiene ahí un problema, tiene ahí un subproducto, que para ellos realmente el subproducto lo llevan a compostar, no sacan más aprovechamiento que ese y tienen casi que pagar porque se lo lleven de la fábrica, pues buscar una alternativa. Las fábricas de membrillo están en Murcia hay industrias extractoras, ¿no?, donde podrían procesar todas esas vinzas, vamos a llamarlo como lo llaman ellos, y obtener el mucílago. Y ya con el mucílago tú sí que podrías trabajar, pero eso todavía necesita bastante desarrollo. Pero con la semilla de chía puedes trabajar ya. Sí, me lo he apuntado y de hecho voy a empezar en breve. De hecho, que la encuentras ecológica. Sí. Yo ya llevo bastantes años también tomando chía en diferentes momentos y la conozco ya muchísimos años. Lo que pasa es que no se me había ocurrido esto. La semilla de chía se está usando mucho para combatir problemas de hipercolesterolemia, porque al tener un contenido tan alto en ácidos grasos poliinsaturados, omega 3, ¿no?, pues ayuda a regular el colesterol en sangre. Nota importante, la semilla hay que romperla, hay que molerla para que podamos aprovechar ese aceite, ese omega 3. Si no, porque es que yo empecé así, o sea, yo empecé un poco a consumir semilla de chía ignorante, se lo echaba al yogur y me lo comía y yo no veía nada y ya leyendo un artículo científico dije, claro, si no abro la semilla, si no la trituramos, no. La naturaleza está pensada para que los animales consuman, los seres vivos que tenemos aparato digestivo, consumamos las semillas y después las vayamos sin romper y sin degradar dispersando por la tierra, ¿no? Entonces, evidentemente, las semillas entraban y salían íntegras y hay que romperlas. Entonces, el uso como gelificante lo puedes hacer con la semilla íntegra o no. Si ya quieres que ese plato además sea saludable, tendrías que incorporar también la harina de semilla. Y una última pregunta. ¿Habéis probado con diferentes tipos de leches para diferentes tipos de quesos o solo habéis trabajado solo con oveja porque es lo que tenemos más a mano? ¿Y cuando añadís la esencia modifica mucho el sabor del queso final? Cuando le ponemos esencia modifica el sabor de la corteza. O sea, ¿solo de la corteza? Sí, bueno, cuando le ponemos esencia a la leche, al recubrimiento. Cuando hicimos los experimentos con las ovejas, alimentando con planta aromática, que no es que le pones esencia, sino que el queso tiene un cierto aroma como a queso de primavera, o sea, a leche de primavera. La leche de primavera, animales pastando, ¿no?, que consumen plantas aromáticas, tiene un cierto aroma, pero muy, yo te diría, yo he pasado a queserías donde lo han usado y yo te diría que paso y dices, bueno, parece que huele un poco como la hierba, pero frescor. cuando lo comes realmente no encontramos, hicimos análisis sensoriales en el proyecto europeo y cuando lo comíamos no encontrábamos, al contrario, las puntuaciones eran mejores. Y eran incluso mejores porque este proyecto se hizo en varios países y se hizo queso en Rumanía, en Italia y en España. Y eran casi mejores en Rumanía, los scores sensoriales eran casi mejores en Rumanía y en Rumanía fundamentalmente, porque mejoraba mucho la calidad microbiológica de la leche. Y al mejorar mucho la calidad microbiológica de la leche, los aromas que se desarrollaban después en el queso eran más agradables que los de los coliformes que estaban ahí, también haciendo ese primer queso que he enseñado lleno de agujeritos, pues cuando la calidad microbiológica es peor, porque las condiciones para obtener la leche son peores, pues entonces ahí mejoraba, ahí tenían unos scores altísimos. En nuestro caso y en Italia las diferencias eran muy pequeñas, muy buenos comentarios, pero no se detectaba. Ahora, si le pones la esencia, le pones el aceite a la leche, ahí sí que ya sabe más. Ahí ya sabe más. Y si lo pones en corteza, no. Y además uno de nuestros retos ahora mismo, el challenge que tenemos ahora mismo es conseguir que no volatilice mucho. O sea, realmente lo que huele es la cámara. Conseguir que no volatilice mucho porque nos aguantan 30 días. Los recubrimientos son eficientes durante 30 días. A partir de 30 días
Y ahora, pues este proyecto que tenemos nuevo, lo que queremos es encapsular, nanoencapsular esas esencias dentro de los recubrimientos para que se retenga durante más tiempo el aceite en el recubrimiento. Pero sí, aplicaciones culinarias, sobre todo la chía, si la empiezas a probar y a jugar con ella, le vas a encontrar muchas. Muchas gracias. Ahí Guillermo Alvar, de la Universidad de... Bueno, yo es que era el empollón de clase y soy un preguntón, o sea que... Y entonces... Y a mí me encanta que me pregunten en clase. Y entonces suelo ser a veces, ¿no?, el pesado de los congresos, ¿no? Pero es que es muy curioso, en fin, una charla interesantísima, en fin, lo que has contado. A mí lo primero, yo también soy de humanidades, vamos, soy colega de Teresa. Latinista. Latinista, ¿no? Eso es. Y bueno, pues claro, como a ella, pues me llama la atención, ¿no?, que hay unos procesos quizás empíricos que conocía en la antigüedad, y me hace mucha gracia como, en fin, lógicamente con mucho mayor conocimiento, pues ya sabéis el qué de las cosas, ¿no? Pero eso me ha hecho mucha gracia eso, bueno, vas a darle de comer plantas aromáticas a los animales. Que se las comen normalmente cuando están pastando. Sí, o sea que eso es, en fin, me ha parecido muy interesante. Tenía una serie de preguntas al respecto. La primera de todas es esos quesos que tú has mostrado al principio, que tenía una quebradura a mitad de tajo, no sé cómo definirlo, o esos que tenían, que has dicho que era por gases que se formaban a través de, imagino, de las bacterias y tal, ¿esos quesos ya pierden por completo su uso comercial o qué? O sea, no se puede vender, porque yo recuerdo haber... Depende de lo que sea lo que tiene. Depende, o sea, por ejemplo, este queso... eso es lo que... Este queso eso es. tiene coliformes. Ya. ¿Y eso lo hacen comestible? Los coliformes pues pueden producir diarreas. Vale. Dependiendo del género que sea, este podría dar lugar a un problema gastrointestinal. Estos, que son butíricos, tendrían menos problemas. Ajá. Estos quizás, en realidad te puedes comer un queso, le quitas la parte de alrededor, te lo puedes comer sin problema. O sea, el clostridio no te va a producir ningún problema a ti, pero el queso huele peor, tiene un olor más desagradable y el aspecto pues es el que es. Sí. El aspecto es el que es. Y además, el problema de estos quesos es que cuando se abren van dejando huecos que dan paso a que después lleguen estos. Los mohos, sí. Pues tú fíjate si está esos... Realmente, si os fijáis aquí, esta línea, la zona de penetración es esta de aquí, que a lo mejor es un microporo y por ahí ha entrado. Si el queso se abre, aquí ya ha sido el moho el que ha abierto el queso, pero en realidad, si tú tienes ya el queso abierto, pues por alguna rendija el moho va a aprovechar y va a pasar y va a provocar el problema. Los mohos, ¿qué problema tienen? Pues los mohos en determinadas condiciones pueden producir unas toxinas que se llaman micotoxinas, que son muy carcinogénicas, teratogénicas y bueno, pues dependiendo de la dosis puedes tener un problema de una hepatitis aguda si las consumes en una cantidad que no es el caso. De hecho, las micotoxinas se utilizan para envenenar a la gente. Se han utilizado como las dioxinas. A Khrushchenko en Ucrania lo envenenaron con dioxinas y quedó el pobre totalmente deformado. Pues las micotoxinas ocurre lo mismo. Pues las micotoxinas están en el queso, están en los frutos secos, los podemos encontrar donde crezcan mohos, se pueden producir micotoxinas. Entonces, ese es el principal problema. Las micotoxinas que se suelen producir en el queso no son de las más peligrosas, pero el principal problema de los mohos es ese, el aspecto y las toxinas que tú puedes quitar a lo mejor la parte superior. Este queso de aquí, pues mira, le quito la corteza y ya está, pero no sabemos, porque no lo vemos, hasta dónde ha podido penetrar la toxina y a lo mejor estamos consumiendo un queso que tiene micotoxina. Que no nos va a pasar nada porque nos lo comamos un día, pero sí. Tenemos el hábito de quitar, por eso yo siempre digo, incluso con la fruta, un tomate que tiene moho, pues le quito la parte del moho y tal, pero es que yo no sé hasta dónde ha penetrado la toxina que haya podido producir, si la ha producido, no se ve.
A mí en casa que me dicen que mastique más fuerte, o sea, que estamos todavía en la prehistoria con estas cuestiones alimentarias. A ver, qué duda cabe que porque te lo comas un día no te va a pasar nada, pero el consumo sistemático, porque pues, estas toxinas también son acumulativas, o sea, su órgano diana es el hígado y pues pueden dar problemas. Y una última pregunta por curiosidad, creo que mencionabas entre un 10 y un 30% según el tipo de problema que pudiera tener el queso, entre un 10 y un 30% de pérdida de producto para los ganaderos, ¿no? Si he entendido bien. Para los queseros. Para los queseros, perdón, sí. ¿Tenéis hecho algún tipo de estimación o cálculo de después de aplicar los procesos que estáis llevando a cabo la mejora en el rendimiento que han tenido los queseros? A ver, sabemos con Clostridius de una quesería, que tampoco puedo decir el nombre, que está utilizando la alimentación con planta aromática y sabemos que han quitado la lisocima. O sea, que han quitado el proceso de elaboración, que usaban lisocima, pues hicieron unas pruebas, día sí, día no. Yo temblaba, yo decía, madre mía, como esto no funcione, porque claro, a nivel experimental todo sale muy bien, muy bonito, pero cuando lo escalas a industria la cosa se puede complicar. Y hace ya unos 10 años, terminamos en 2012, y siguen usándolo. Luego entiendo que a lo mejor no han reducido, pero han sustituido. Y hay países a los que no puedes exportar queso que tenga lisocima. Entonces, como el queso manchego se exporta, el 60%, 70% del queso que se produce en La Mancha, manchego, donde se exporta, pues te abre las puertas a poder exportar a Estados Unidos, por ejemplo, que no permite la lisocima. O sea que esa es la ventaja, o sea, porcentualmente no podría decir, pero se abre una puerta a poder exportar un producto que antes no se podía exportar porque no te permiten la lisocima. Sí, las dos últimas preguntas, si parece. Primero ella, Vicenta, ¿no? Hola Isabel, gracias por tu ponencia. Quería comentarte, ¿es posible que haya un aumento de estas problemáticas cuando hay mayor estabulado? Cuando hay menos pastoreo y pastoreo en ciertos sitios donde haya más biodiversidad, o como consecuencia de la reducción de la biodiversidad, porque has dicho que la alimentación está muy implicada, ¿no? Sí, la alimentación está muy implicada. Sí. Entonces, ¿una alimentación artificial que sustituya al pastoreo puede generar más problemática? A ver, vamos a tener más problemas de clostridios siempre que trabajemos con ensilados, que si el animal está pastando, o no usamos ensilados aunque sea una alimentación en establo. O sea, aunque usemos piensos elaborados y forrajes, o sea, aunque no sea consumo a diente. Llamamos el pasto es consumo a diente, que el animal está pastando y va consumiendo a diente lo que va encontrando. Luego a lo mejor se le puede suplementar o no con un suplemento, un pienso concentrado en establo para que alcance las necesidades que tiene que cubrir, energéticas y de proteína. Pero sí, o sea, en realidad el problema de clostridios es fundamentalmente por el uso de ensilados, tanto en ganado vacuno, que se usa mucho más que en ovino, pero también en ganado ovino, donde siempre hay una correlación positiva entre alimentación con ensilado. Eso hay una investigadora de Linía de Madrid que hizo unos estudios en el CERSIRA, estuvo una temporada trabajando en el CERSIRA, hizo unos estudios y se veía que todas las queserías que trabajaban, o sea, que usaban leche de ganaderías que utilizaban ensilado, tenían problemas de clostridios. Y entonces podían tener problemas. Y por eso, sistemáticamente, pues los queseros utilizan, o sea, las queserías que compran leche de ganaderías que tienen ensilado, saben que pueden tener problemas y entonces utilizan como herramienta preventiva el uso de la lisocima, que, o sea, realmente para el que no es alérgico no pasa nada, es una proteína que está en el huevo y que todos consumimos, pero claro, que las personas que consumen huevo y tienen alergia al huevo, pues pueden tener un problema. Gracias. Joaquín Pascual, de la Universidad de Cádiz. Sí, la verdad que mi pregunta iba por ahí mismo y en gran medida pues ya está respondida, ¿no? También me gustaría saber un poco por qué, o sea, qué os motivó a usar, por ejemplo,
¿La semilla de chía o la de, Pues la semilla de chía, membrillo? como siempre, la ciencia llega muchas veces por casualidad, o las ideas llegan muchas veces por casualidad. La chía llegó a mí porque me diagnosticaron hipercolesterolemia y yo dije, yo no quiero tomar estatinas, voy a ver qué encuentro por ahí, y empecé que si la semilla de goji, que si esto, que si lo otro, y di con la semilla de chía, un artículo. O sea, yo me puse además se lo dije al médico y el médico le dio la risa. Me dijo, bueno, yo es que estoy leyendo artículos científicos que dicen que el consumo de semilla de chía, como es muy rico en alfa-linolénico, pues reduce el colesterol en sangre. Eso no puede ser, eso no. Pero bueno, como no perdemos nada, prueba. Y claro, yo probé, compré semilla de chía y todos los días, yo ya había leído que la dosis era una cucharadita diaria, pues yo todos los días en el desayuno me ponía una cucharadita en el yogur, dejaba que se hidratase un poco, porque si no eso es incomestible. He dicho antes, es muy rico en calcio, tiene 6 veces más calcio que la leche y más potasio. Sí, y más pero que hay que romper la cantidad física. de semillas que te tienes que comer para tener el calcio que tienes, o sea, es mucho más fácil consumir el calcio vía leche que vía semilla, porque no es fácil comer semillas. La cuestión es que yo veía que no notaba ningún efecto, algo estoy haciendo mal, ¿no? Entonces, claro, de repente un día dije, es que la naturaleza es sabia y ahí llegué, y entonces seguí leyendo, seguí buscando información, encontré un libro sobre la semilla de chía se consume, la salvia es originaria de Sudamérica, México y hacia abajo, y allí se consume y hay muchos trabajos y muchos estudios. Y ya en Europa pues está habiendo estudios también para ver si se puede implantar ese cultivo. Y de hecho yo escribí un proyecto, pero luego nunca lo presenté en ningún sitio para ver si lo podríamos cultivar aquí en Castilla-La Mancha. Mi otra cuestión iba un poco por ahí, por lo que ya has respondido. Porque a mí se me ocurrió, digo, y si le damos en lugar de la semilla, le damos la planta a una oveja y se la come, que a lo mejor conseguimos... No lo sé. Sí, que comiera la salvia, que comiera... Pues lo que nos pasa a los científicos, que somos curiosos por naturaleza y bueno, Sí, pues en pero este caso fue un problema que tenía yo, lo que me llevó a... Y entonces pues empezamos a moler la semilla, a obtener el aceite, pues, y si nos comemos el aceite, nos tomamos el aceite en lugar de la semilla, y una cosa lleva a la otra, y pues es que he leído un artículo que dice que tiene mucho mucílago, oye, pues mira, vamos a ver si... Que la otra cuestión sería un poco esto de lo que ya has comentado, ¿no? Ver qué serías tienen con frecuencia esos problemas y también qué otras no los tienen, y ver en qué medida está relacionado eso con la alimentación. Sí, a ver, nosotros no hemos hecho una encuesta, hicimos una de MOS inicialmente. Además, lo que dio pie al proyecto europeo fue que pasamos una encuesta a toda Castilla-La Mancha, manchegos y no manchegos, y tuvimos una respuesta altísima, que las encuestas no las contesta nadie, y contestaron casi todos los queseros, y de ahí sacamos los datos que presento arriba de 5 o 10%, pues Molina y tal, Molina es mi compañera, son datos reales, o sea, de Castilla-La Mancha, son datos declarados por los queseros castellano-manchegos. Luego, claro, la bibliografía, el Pseudomonas es bibliografía general, ¿no? Bueno... Sí, luego la otra cosa era que, bueno, sabiendo obviamente que los antiguos romanos o no romanos, ¿no? Desconocían qué bacterias, qué microbios causaban estos problemas, ¿no? E incluso qué hierbas o especias contribuían a solucionarlos, a remediarlos, ¿no? Lo que sí sabían es que las hierbas que huelen bien, valen para atacar a las cosas que huelen mal, a las podredumbres y demás, ¿no? Y le echaban, de hecho, sea en los procesados de alimentos o en la elaboración o en la cocina, muchísimas especies, muchísimas hierbas a casi todo, ¿no? Que nos sorprende, pero porque sabían que funcionaban. A lo mejor no sabía qué hierba concreta o qué especie era la que atacaba qué cosa concreta, qué bacteria, porque no conocían las bacterias, pero las usaban, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor ver cuáles eran las especies y hierbas que sobre todo se usaban en particular en los procesados de queso, puede dar a veces alguna pista, porque claro, todo eso es fruto de una experiencia de muchos siglos, ¿no? El queso aquí se ha elaborado durante 3.000 años o 4.000 o los que sean, ¿no? El romero, y eso te lo dicen los queseros, el romero inicialmente se empezó a usar para tapar defectos de corteza, quesos con defectos. Se les ponía un recubrimiento con manteca y se les echaba el romero y ya no ves el defecto. Y ese era el origen, el del queso a romero. ¿Qué pasa? Pues que está rico. Entonces ya, ahora nos gusta y nos lo comemos y
Y a mí es que el queso al romero además me preocupa por eso, porque seguimos comiéndonoslo como si fuera como antiguamente, pero ahora le incorporamos antibióticos para que no crezcan mohos. Por eso digo, es que siempre he puesto el romero como ejemplo, me he salido un poco de la charla para hablar un poquito del etiquetado y de fijarse en el etiquetado, por eso, porque no todos los fabricantes, pero hay fabricantes de queso al romero que ponen natamicina. O sea, en esa manteca que recubre, que es manteca, es natural, ponen natamicina para que no crezcan mohos. Y luego se pega el romero, lógicamente. Hay quien usa miel también. Hay quien usa miel en lugar de manteca, usa miel y recubre después con el orégano. La miel también es un antimicrobiano natural y pues también evita... Pero el origen del uso del queso al romero era tapar los defectos del queso. Sí, sí. Muchas gracias. Es muy interesante.